Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Buenos días, un placer poder estarlos siempre acompañando y en esta entrevista que definitivamente creo que nos da alegría el poder haber llegado a este momento tan clave en el cual pues ya no solo son malas noticias, sino que también buenas noticias cuando hacemos el análisis retrospectivo de todo lo que los salvadoreños alcanzaron con el cumplimiento de las recomendaciones, con el liderazgo del presidente y por supuesto con la protección de Dios que nos ayudó a salir de todas estas situaciones adversas con la pandemia de COVID-19. Ha sido una prueba de fuego bastante difícil, señor. Totalmente, y es que iniciando pues la administración del presidente Bukele vemos cómo pues inicia también una situación de las más catastróficas en temas sanitarios, bueno, la cuarta más catastrófica en temas sanitarios como ha sido la pandemia del SARS-CoV-2. Ningún país estaba preparado, todos los sistemas de salud estaban al final del periodo de lo que representa cada una de las pandemias, que eso es más o menos 100 años. Cada 100 años pues, puede suceder esto y justamente esos días previos a las pandemias usualmente son los que los países están más flojos en el tema sanitario porque se nos va olvidando la importancia que pueden tener los sistemas de salud cuando se representa una enfermedad de este tipo. Y en ese sentido, abordarlo necesitó tres importantes claves. Primero, darnos cuenta de lo que estaba sucediendo de manera rápida. Segundo, tener acciones inmediatas con resultados que pues no salían de lo normal o lo que estábamos acostumbrados, evidentemente porque era una situación de salud excepcional. Y tercero, pues ver cuáles eran resultados objetivos que se cosecharon de todas estas acciones. Y es lo que el país fue haciendo. Primero, se intervino en la pandemia tal cual lo representaba. Muchos países tuvieron dificultades en darse cuenta que esto iba a ser un problema sanitario de este tipo. Muchos dijeron que probablemente no iba a ser una enfermedad grave, que probablemente iba a ser un catarro más, que iba a ser como en ocasiones se había escuchado en países asiáticos que había una circulación de una influenza aviar y que pues se quedaba localizado en estos países, pero realmente los datos objetivos que veíamos en números tanto en China como en Italia, como en Argentina, en los países europeos y después cómo iba evolucionando, saltándose a cada uno de los continentes, nos daba la alerta de reaccionar rápido. Segundo, tomar medidas fuera de lo convencional. ¿Vea? Pero estamos ante una enfermedad excepcional, no han habido muchas de este tipo, han habido 4 situaciones con estas pandémicas en el mundo, de los cuales en todas se ha demostrado una gran cantidad de afectación. Evidentemente es normal que haya mucha duda, evidentemente es normal que haya mucha crítica, porque era un momento en el cual pues, no se hace lo que rutinariamente se hacía para cualquier enfermedad respiratoria, pero que esas acciones en ese momento en combinación de haber identificado lo que representaba la pandemia en corto tiempo, iban a hacer la diferencia en el resultado final. Y el resultado final es sencillo, el resultado final es cuántas personas fallecieron a causa de la pandemia. ¿Y por qué lo digo con ese dato tan importante? Porque primero es la parte de intervención del Ministerio de Salud, que es garantizar la salud de la población. Evidentemente la pandemia no solo nos deja muertes, sino que también nos deja situaciones económicas, situaciones culturales y de otra índole, pero evidentemente en lo que respecta al sistema de salud, lo que nos interesa es saber el proteger la vida de la población salvadoreña y el resultado objetivo más importante para nosotros es reducir al máximo la cantidad de letalidades. Uno no se preocupa por un catarro común, porque evidentemente esa enfermedad respiratoria no le genera una letalidad, pero sí nos preocupábamos por el SARS-CoV-2 porque esto nos podía llevar a una letalidad. Y a poco más de 3 años, la Organización Mundial decide cancelar o decide eliminar la emergencia sanitaria basado en la recomendación de la Comisión, en el cual hay un panel de expertos, y esto nos permite pues tener la tranquilidad de que esa característica del virus de generar complicaciones pues también va a ir disminuyendo. Sin embargo, el SARS-CoV-2 no desaparece, sí, sigue estando latente. Ahí va a estar. Ahí va a estar como una enfermedad endémica, como un virus más, como una gripe. Exactamente. Doctor, una pregunta, y tal vez hoy podemos hablarlo y verlo, de aquello naturalmente que usted pueda comentarnos, de aquellos momentos difíciles, aquellas intimidades que se dieron cuando comenzaba todo, marzo del 2020, recuerdo, de un día para otro, bueno, cerramos el país. Todo el mundo se va a la casa y medio mundo se quedó, wow, esta cosa va en serio, aquí algo saben que no nos quieren decir, pero nos están mandando a la casa.
qué está ocurriendo. Me imagino que nada fácil para usted, porque usted tuvo que haber sido el que tomó la decisión, mire, cierren El Salvador. Así fue. Sí, en efecto, fue una situación muy difícil, fue una situación en la cual, pues, definitivamente poder decidir o el tener esa responsabilidad era un tanto complicado. Evidentemente el presidente siempre estuvo involucrado en todo el aspecto del análisis, investigación de lo que estaba sucediendo por muchos expertos internacionales, expertos nacionales. Ese consenso que se armó en el país nos permitió a los salvadoreños estar más seguros. Pero decidir cerrar un país no es fácil, y más cuando inicia una pandemia en la cual evidentemente los casos pues todavía no estaban en picos o al alza como se observaba en los países de Europa, los países específicamente, bueno, en China, donde se inició este brote de SARS-CoV-2, y que de alguna manera todavía hay que batallar con el hacerle entender a ciertos grupos poblacionales, que no es el 100% de la población salvadoreña, sino que era un pequeño grupo de personas que no se daban cuenta el impacto tan negativo que esto iba a tener en nuestro país. Entonces, el poder tomar esa decisión definitivamente fue duro. Los primeros días era una situación difícil el poder ver que las diferentes opiniones que se generaban eran negativas y que definitivamente nosotros sabíamos iba a ser el resultado más pues de salud para la población salvadoreña. Entonces no se cansó de hacer lo humanamente posible por salvar a la población, no se cansó de hacer lo correcto en todo momento, pero esto a largo plazo nos dio la razón, y nos dio la razón con los resultados, con la disminución de las mortalidades, con la disminución de la cantidad de casos, con el hecho que El Salvador, bueno, hemos vivido unos momentos ya, varios meses de tranquilidad a causa de esta enfermedad y que no es lo usual de los otros países, y evidentemente hoy, en consecuencia de lo que expresó el doctor Tedros como recomendación del panel, estamos totalmente en ese sentido de ver cómo la pandemia ya ahora es el fin de la pandemia, pero también cómo esta enfermedad sigue siendo una enfermedad endémica. Yo no creo que solo haya sido lo difícil ese momento del cierre, sino que desde antes, y yo les voy a traer algo a la memoria. Cuando inició esto de la pandemia, pues nos dimos cuenta el sistema de salud en diciembre del año anterior, ¿verdad? De los primeros reportes que se generaron en China. Diciembre de 2019. Primeros reportes que ya andaba circulando alguna mediana información en el cual pues El Salvador, a través de todos los expertos nacionales, comenzaba a darle seguimiento a esta situación. Enero empieza a haber un poco más de reportes de casos, ya se estaba moviendo mucho en China. Al final de enero se da ciertas recomendaciones internacionales, y esto pone a todos los sistemas de salud a hacer un análisis bien básico. Y la clave para nosotros fue la siguiente: bueno, hay un antecedente histórico de gripe aviar, hay un antecedente histórico en el cual dice la velocidad o la cantidad de casos de esta enfermedad nos dio un 35% de positividad. También teníamos el tema de MERS, que había sido otra enfermedad que andaba circulando. Pero ese número de casos de contagio y esa replicación ya había sido superada por el tema de los contagios de SARS-CoV-2. Entonces, evidentemente, aunque la letalidad en ese momento se hablaba del 1%, era una letalidad bien bajita la que se hablaba al inicio con relación al 35% que tenía MERS o SARS, entonces eso se tendía a que los sistemas de salud internacionalmente se confundieran y pensaran que esto iba a ser una enfermedad que no tenía una gran posibilidad de letalidad, porque se hablaba del 1% de letalidad versus el 35% de letalidad que podía tener MERS. Sin embargo, la cantidad de casos que se estaban generando por mucho superaba las cifras de SARS y de MERS. Entonces, evidentemente, podía ser menor la letalidad, pero la cantidad de contagios era superior. Evidentemente, también la cantidad de letalidad en cuestión de tiempo iba a ser superior a las otras dos que se habían observado. Eso nos hizo al país tomar decisiones rápidas, tomar decisiones oportunas, y que se entendiera que esto era una enfermedad compleja. Bueno, lo vieron en el momento en el cual pues teníamos salvadoreños que andaban incluso en Wuhan, y que se tomaron medidas para poder redistribuir y traerlas a El Salvador, tomando toda esa cronología, esa pertinencia. Alguien dirá, bueno, miren, pero estaban siendo exageradas. En la pandemia nos ha demostrado que ninguna acción fue exagerada, sino que todas fueron atinadas, porque esto nos permitía al sistema de salud tener el tiempo necesario para prepararlo,
para prepararlo. ¿Por qué? Porque evidentemente no tenía cómo abordar una situación de este tipo, más con las deficiencias que se habían acumulado en nuestro país. Y esa preparación nos permitió tener hospitales, nos permitió tener medicamentos, nos permitió tener desde lo más sencillo, tubos para intubación orotraqueal, tubos para ventilar al paciente, jeringas, no se tenía la cantidad con relación a lo que se iba a necesitar. Bueno, tener desde lo más sencillo esparadrapo, para la cantidad de pacientes que se iban a atender. Cuando nosotros lo vemos ahora pensamos, bueno, es una enfermedad que está ingresando pacientes, pero si nos vamos en retrospectiva a esos momentos, bueno, eran cantidades de personas a nivel mundial las que se estaban contagiando por cada minuto que pasaba. Entonces yo creo que es muy importante darnos cuenta como esos primeros momentos fueron la clave que nos permitió prepararnos para poder dar una respuesta. Muy bien, tengo una infinidad de preguntas, doctor, varias tengo que hacérselas de acuerdo a los datos que se tienen en este momento. Para el caso, el sitio COVID menciona que en El Salvador ha habido casos de fallecidos, 4.230, es cifra de octubre, no sé si hay una cifra consolidada a este momento. Sí, definitivamente el valor casi no ha incrementado porque evidentemente en lo que va de este año solo tenemos 3 letalidades. Y al final, sí, solo tienen 3 letalidades. Entonces, si quiere podemos hacer la sumatoria y suman 4.240 con todos los de octubre, ¿me entienden? Entonces, evidentemente esa es la ventaja de poder darnos cuenta y por qué yo lo mencionaba, El Salvador salió de la pandemia a finales del año pasado, pues. Entonces, no ha habido una gran cantidad de letalidades. Y al no tener letalidades, esta enfermedad pues deja de tener esa aflicción o vamos, esa gravedad en nuestro país porque ya se forma parte de una enfermedad respiratoria que va a circular y a la que hay que tenerle mucha observación porque aquellos pacientes vulnerables siempre pueden tener una letalidad. Ahora, 3 van en el año únicamente. 3 en el año. Oficialmente. Oficialmente. Y esa viene la otra pregunta. Arturo Torres nos está preguntando, buenos días, ¿hubo su registro en El Salvador con respecto a la muerte por COVID? Mire, yo creo que es bien interesante el poder interpretar esta pregunta y el poder darle una respuesta no en las palabras específicamente solo del ministro, sino que en las palabras que dijo el director de la Organización Mundial de la Salud. Él dijo de que... Él lo mencionó, entonces yo creo que para el poderle dar respuesta a esta pregunta, yo creo que hay que utilizar el mayor referente a nivel internacional del tema de salud y eso es el doctor Tedros, en el cual especificó que todos los países del mundo tuvieron un subregistro en el tema de casos de contagio y en el tema de casos de letalidades, porque esto parte de algo bien sencillo y le voy a explicar. Usted puede llegar a saber cuántos pacientes se contagiaron en base al número de cuántas pruebas COVID hizo. No puede saber más del número de pruebas COVID que hizo. Y ningún país le hizo pruebas COVID a todo el mundo, a toda su población todos los días. Ojo con eso, porque usted le podía haber hecho a toda su población, sí, pero el virus cada 3 días usted podía desarrollarlo. No era necesario que le hicieran una prueba de PCR y ya iba a quedar para todo el tiempo sin posibilidad de contagiarse. Entonces, ¿qué significa eso? Que hubieran tenido que hacerse pruebas a todo el número total de población de un país casi cada 3 días para que hubiera podido tener un valor sin un posible subregistro. Entonces, evidentemente no es procedente, no se puede realizar de esa manera porque todos sabemos el alto costo, operativamente esto no se puede realizar y es por eso la lógica del cual las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud fue, bueno, hagan la mayor cantidad de pruebas posibles y dentro de esa mayor cantidad de pruebas posibles vamos a obtener una muestra significativa de lo cual puede representar los datos. Evidentemente, cuando nosotros hablamos de una muestra representativa, no hablamos de una muestra total. Esto es una fracción. Entonces, por eso quiero tomar el tiempo de explicarlo, porque no se trata de lo que un país pueda decir, se trata de la máxima recomendación que ha dicho el director de la Organización Mundial de la Salud en el entendido de lo que representaba la pandemia. Muy bien. ¿Hay todavía pruebas? Hay todavía pruebas y no solo eso. ¿Se están realizando? Se están realizando. El COVID no va a desaparecer de circulación de las enfermedades respiratorias y es para eso importante que los sistemas de salud tengan la fortaleza de poder detectar cuando puedan existir incrementos, brotes, contagios de una u otra virus respiratorio. Y en ese sentido debo aclarar, en la región El Salvador
es el que tiene el mayor puntaje en el Reglamento Sanitario Internacional, que es lo que marca todo el funcionamiento del tema estadístico y epidemiológico en un territorio. Entonces, ¿qué nos permite eso? Unido a las pruebas de tamizaje, que todos los días en diferentes zonas del territorio, para darle regionalmente cobertura al país, se están tomando muestras en cualquier enfermedad respiratoria que llegue. ¿Eso qué quiere decir? Puede ser un catarro, puede ser una situación ya un poquito más compleja como una influenza, pero a todos se toma muestra. ¿Para qué? Para mandarlos a los nuevos laboratorios de biología molecular, que valga la aclaración, hoy tenemos biología molecular en el país, lo cual pues, es algo que nos dejó la pandemia dentro de las capacidades que nos permite identificar cuál es el tipo de circulación de virus respiratorios. Esto no solo nos protege contra el COVID-19, sino que nos protege contra otras enfermedades emergentes. Este mismo tamizaje podría decirnos si existe circulación de una gripe aviar en el territorio. Por ejemplo, es el caso, lo cual ahorita, valga la aclaración, no se tiene ninguna. El doctor Ortega nos dijo eso precisamente. En alguna forma, ellos fueron de los que tal vez primero hicieron pruebas de secuenciación en el país. Y nos dijo y nos confirmaba, pregúntale al ministro, me dijo, pero sé que ya el Ministerio de Salud lo puede hacer y que tienen secuenciación. Totalmente, totalmente. Tenemos secuenciación. El equipo y los técnicos y los especialistas. Correcto, se tiene todo el equipo. Ya no se tiene que mandar a Panamá ni Costa Rica. Ya no se tiene que mandar a Panamá ni a Costa Rica. Ya tenemos las capacidades. Evidentemente la universidad, a través de sus diferentes áreas, específicamente con virología, pues tenían ese avance de la secuenciación. Lo difícil es que hablar de secuenciación es hablar de varios puntos a tener en consideración. El número de secuenciaciones que podemos hacer. Todo esto depende, no es lo mismo hacer una secuenciación, 2, 3 muestras, que hacer una cantidad de muestras que sea una muestra representativa. Entonces yo creo que la sinergia de trabajo entre la universidad, entre el Ministerio de Salud, hoy nos da capacidades para poder, pues evidentemente, ir dando mejores resultados para la población. Y cuando hablamos de biología molecular, tampoco nos debemos de solos encerrar en el tema de la secuenciación, para identificar cuál variante o cuál subvariante de cualquier virus podamos experimentar, sino que también de las capacidades de poder realizar pruebas de PCR o de pruebas especializadas para poder detectar virus en particular, que ya lo tenemos tanto en la zona occidental, en la zona oriental y en la zona central de nuestro país, tanto en el Seguro Social como en el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque ahora tenemos con estos laboratorios de biología molecular la capacidad de poder detectar otras enfermedades que antes no se detectaban. Habían enfermedades que de existir tienen 50, 60, más de 100 años de existir y en el país no se detectaban. Por ejemplo. Todas las enfermedades que estamos viendo famosas que se representan en Estados Unidos, rickettsiosis, otro tipo de enfermedades como más originadas en otras latitudes, pero que evidentemente no quiere decir que no puedan suceder en el país. Hoy tenemos diferentes capacidades para poderlo analizar y poder dar esos diagnósticos certeros y así también tratamientos. Hay algo que hay que entender. La biología molecular hoy nos está ayudando para algo clave y es la medicina de precisión. ¿Qué es la medicina de precisión? Y eso es una de las grandes apuestas del Instituto Nacional de la Salud. Es el poderle dar a usted el medicamento más importante o el que tiene mejor resultado en base al malestar que tiene. Al malestar y a la estructura genética de lo que le genera el malestar. Entonces nosotros analizamos la estructura genética de su enfermedad y dependiendo de esa estructura genética nosotros sabemos si el tratamiento médico va o no va a funcionar, si hay o no hay tratamiento para esta enfermedad. Ejemplo, un caso bien común que la población puede conocer y que se ha dado cuenta en particular, a veces tenemos cáncer de mama o patologías oncológicas, en el cual se hacen secuenciaciones y se identifica cuál es exactamente el gen que tiene esta patología oncológica. Y esto nos permite, evidentemente, dar un tratamiento acertado a ese gen que se tiene. Y eso se llama medicina de precisión y eso ya lo tiene el país actualmente con las capacidades que se fortalecieron de biología molecular. Muy bien. En ese sentido, doctor, y viene la siguiente pregunta, naturalmente, porque de acuerdo a lo que se lee internacionalmente, lo que nos dijo el doctor Carlos Ortega también, la nueva variante es la XBB 1.16. Arcturus. Ese es el nombre que se le ha recomendado. Okay. ¿No hay en el país todavía? No tenemos en base a la secuenciación identificado. Ahora, la circulación
puede existir, y esto de parte porque la distribución o las características del virus siempre van a estar en cambiar en su estructura genética. No quiero que se malinterprete, evidentemente todo depende de cuándo hagamos una secuenciación para captar esta información. Ahora, si nosotros hacemos un análisis en lo duro o grueso de la pandemia, era importante saber cuáles eran las diferentes variantes de circulación, pero con una velocidad impresionante. ¿Por qué? Porque no era lo mismo tener gamma o tener alfa a tener delta. Tener delta representó una cantidad de letalidades mayor, porque lo vimos, era más agresivo. Omicron tenía mayor agresividad también que alfa. Entonces, ¿qué era lo importante? Saber rápido cuál era la circulación. Evidentemente, en este momento que nosotros estamos viendo que solo hay 3 letalidades en el territorio, la secuenciación se realiza evidentemente como parte rutinaria, pero que pues no es con esa velocidad porque gastamos los recursos del Laboratorio de Biología Molecular y esto para otras enfermedades, como por ejemplo, bueno, identifiquemos cuál es la causa de la nefropatía mesoamericana. ¿Cuál es la causa de estas enfermedades renales crónicas que estamos teniendo, que son consolidadas en esta enfermedad, nefropatía mesoamericana desde México hasta Colombia? Entonces, todos estos datos ahora podemos tener capacidades de poder hacer análisis y estudios de investigación científica. Entonces, ¿podría existir? Sí, podría existir. ¿Se ha identificado bajo biología molecular o secuenciación? Actualmente no. Todavía no, ok. Muy bien. ¿Podría decirse todavía no? Todavía no. Puede ser que esté ya circulando. Puede ser que esté circulando, sin embargo, yo me voy al dato más importante y es cuántas letalidades tenemos en el país actualmente. 3. ¿Cuántos contagios tenemos? Hay días que tenemos ya consecutivos que de todas las pruebas que se realizan no se reporta ninguna positiva, los hospitales están vacíos. O sea, ya ni siquiera tenemos pacientes ingresados en los hospitales. Solo el Hospital de El Salvador tiene actualmente siempre su funcionamiento en el área. Evidentemente a veces hay 1, 2 pacientes y la mayor parte del tiempo no hay ningún paciente. Muy bien, eso quería preguntarle también. ¿El Hospital El Salvador como tal sigue funcionando y está listo para continuar siendo Hospital El Salvador? Totalmente, y es que el Hospital El Salvador no es un hospital que está hecho solo en relación a la pandemia del COVID-19. Es el hospital número 31 del sistema de salud y esto nos permite pues, tener acceso a las unidades de cuidados intensivos que anteriormente no se tenían. La pandemia nos enseñó que había que adaptarse, que había que experimentar cambios. Y estos cambios que se tomaron debido a una situación emergente como fue el COVID-19 nos demostró mucho y eso se está publicando a nivel internacional. Uno de ellos fue que se puede tener consolidadas las unidades de cuidados intensivos en un área diferente al lugar que se pudiera tener dentro de los hospitales. Recordémonos que nuestro sistema de salud es un sistema de salud que se reconstruyó de unidades de salud. Bueno, para ponerlo entendible, nosotros tenemos más de 6 hospitales que primero fueron unidades de salud. Entonces, si usted tiene un lugar que ha sido diseñado para ser unidad de salud, ¿cómo usted cree que va a tener las capacidades para ser hospital? Si desde su inicio, desde su pensamiento, fue creado para una unidad de salud. Evidentemente son zonas que no tienen ni espacio de crecimiento, ni capacidades de desarrollo, y entonces tenemos que encontrar cómo adaptarnos. Y eso es, bueno, ahora tenemos unidades de cuidados intensivos centralizadas en el Hospital El Salvador, y esto no nos sirve solo para COVID-19, esto nos sirve para traumas craneoencefálicos, esto nos sirve para los pacientes que tienen una neumonía por otro virus respiratorio, esto nos sirve para enfermedades infectocontagiosas graves. Si usted analiza la estructura de funcionamiento del Hospital El Salvador en las unidades de cuidados intensivos, es impresionante porque tenemos áreas para neurocirugía, tenemos áreas para problemas cardiovasculares, tenemos áreas para problemas respiratorios, tenemos áreas para problemas infectocontagiosos. Entonces, dentro de la misma UCI, tenemos subdivisiones para poderle dar la mejor atención a la población. Y se están utilizando para todas las enfermedades. Yo creo que evidentemente partiendo de que ya no tenemos letalidades de COVID-19, pues es fácil hacer el análisis que ya el Hospital El Salvador pues tiene específicamente la mayor parte del funcionamiento a las enfermedades nacionales y una pequeña parte reservada para lo que pudiera presentarse de COVID-19. Esto es el Hospital El Salvador. ¿Qué sucede con el edificio enfrente? El megacentro de vacunación. Mire, el megacentro de vacunación cumplió su función para poder con celeridad darle una respuesta a la población de protección. Y a veces, en ocasiones, pensamos que la función de un lugar debe ser permanente en el tiempo. Y no nos damos cuenta que es más importante la rapidez con la que puedan dar su función, aunque ésta no tenga un tiempo prolongado. Ejemplo, si nosotros no hubiéramos estado, o la mayor cantidad de salvadoreños no hubiera estado protegidos con el biológico, el resultado no hubiera sido el mismo, para nada.
¿Y cuál fue el lugar que mayor cantidad de vacunación colocó? Bueno, el megacentro de vacunación. Y ahí fue el lugar con mayor cantidad de aplicaciones de vacuna. Y si a eso usted le suma, bueno, la mayor parte de la población o de densidad poblacional está en la zona de San Salvador, en la zona de Santa Tecla, que son zonas en las cuales eran de mucha afluencia al megacentro de vacunación, lo cual no solo era rápido, fácil, seguro, sino que era ordenado, era limpio, la población se expresó bien, traíamos personas de todas las zonas alrededor a través de todos los mecanismos de transporte. El objetivo, vacunar a la mayor cantidad de población posible. Ahora que ya no existe vacunación, evidentemente pues tiene otras funciones dentro de las cuales pues tenemos a todo el equipo de tecnología en del sistema de salud, de la ETIC, lo cual evidentemente hace uno de los sueños más grandes o quizás de los retos más grandes del Ministerio de Salud, que es la digitalización del sistema de salud, lo cual déjeme decirle, lo hemos logrado en pandemia y lo cual está siendo reconocido a nivel internacional. Se habla mucho en Sudamérica, se habla mucho en países de Centroamérica del avance impresionante que se está teniendo en el sistema de salud con relación a la digitalización. No hay muchos modelos a nivel internacional, poquitos son los países que tienen todo su sistema de salud digitalizado, poquitos, me atrevería a decir que en Centroamérica ninguno, tienen totalmente digitalizado, son fracciones de digitalización y El Salvador lo está alcanzando con toda esta estrategia. Bien, antes de ir a la última pausa, doctor, ¿hay vacunas todavía? Hay vacunas todavía adaptadas para las subvariantes de Omicron. Ok, y la que se tiene entonces es la bivalente. La bivalente, que es básicamente el que tiene dos componentes, el componente anterior de Omicron y el componente nuevo contra cepas contra subvariantes como BA4 y BA5. Ok, esto recomendable para quiénes u obligatorio para quiénes. Sí, mire, esto es recomendable para la mayor parte de la población, bueno, el 100% de la población que no completó su esquema. De eso como primero, que no completó su esquema. ¿Tiene cuántas vacunas completó su esquema? El que tiene, ahí tenemos una situación, en base a la recomendación internacional de OMS, 2. En base a las posibilidades de los países, 3 o 4. Que son las recomendaciones que se pudieron, o sea, el estándar más alto, 4 vacunas. Okay. Ahora, pero no solo eso, sino que también está recomendado, y lo habilitó la Organización Mundial de la Salud, a aquellas personas que padecen o que pertenecen a grupos vulnerables, aunque ya hayan tenido las 4 dosis aplicadas. Y esto pueden aplicárselo una vez al año. ¿Una vez al año? Una vez al año. Entonces, esto representa una medida de protección a aquellos grupos vulnerables. Ahora, si usted me pregunta a mí que esto va a ser para toda la vida, podría llegar a ser una vacuna que va a estar presente toda la vida. Y yo la respuesta le voy a decir fácil, haga el análisis de esto. ¿Hace cuántos años pasó H1N1? Hace poco más de 10 años. 2008, 2009. Por ahí aproximadamente. 15 claro, años aproximadamente. Pero no estamos colocando ninguna vacuna para H1N1. Entonces, todo puede ser relativo. Yo creo que toda la población en este momento está pendiente, bueno, nos vamos a vacunar una vez al año, aquellas personas que tenemos alguna enfermedad, pero realmente esto depende de cómo vaya evolucionando. Y si la circulación es tal cual ahorita se está observando en SARS-CoV-2, muy similar a lo que se observa en H1N1, que del conglomerado de patologías respiratorias, 90%, bueno, 95%, 97%, tal vez un 3%, 2% en el año podrían llegar a ser H1N1.